hoy temprano. Vamos a conversar con Gino Costa, exministro del Interior y forma parte del plan de gobierno de PPK en tema de seguridad ciudadana también. Don Gino Costa, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Exitosa. José, encantado, un gusto de estar en tu programa. A ver, vamos por partes y cucharadas. Ayer decía don Daniel Urresti, candidato presidencial del Partido Nacionalista, decía, ya pues por favor no me hagan reír. ¿Cómo van a solucionar los problemas de seguridad ciudadana los siguientes candidatos con quienes ya fueron ministros de Estado? ¿Ah? ¿Qué les decimos? ¿Por qué no se hicieron cuando fue ministros de Estado y ahora planteamos soluciones para el tema de seguridad ciudadana? Mira, nosotros tenemos experiencia en la gestión, somos un equipo y tenemos un plan. Somos toda gente que ha pasado por la gestión pública y que ha seguido trabajando en los temas de seguridad. Hemos escrito, hemos hecho investigación y somos un equipo. Y por eso es que nosotros tenemos confianza en, revertir la situación de inseguridad que no pudo revertir Urresti, que no han podido revertir los ministros de este gobierno, ni del gobierno anterior. Porque entre otras cosas, durante el gobierno en el que servimos, la situación de seguridad era muchísimo mejor de lo que es ahora. Entonces, tenemos además un candidato comprometido con el tema, a darle prioridad a los temas de seguridad, cosa que no le han otorgado ni este gobierno ni el anterior. Y un presidente además como PPK que nos garantizaría que la economía crezca de manera sana, genere empleos de calidad y oportunidades para todos, que es el punto de partida para tener mejores condiciones de seguridad también, porque eso reduce las posibilidades para el crimen en la medida en que la gente está bien empleada y tiene, a qué dedicarse por las buenas. Y además porque genera recursos para invertir en la seguridad, en las instituciones de la seguridad y la justicia. Nosotros apostamos por tener barrios y calles seguras, tenemos un plan integral para garantizar eso, que pasa fundamentalmente por cambiar la policía y cambiar el sistema de justicia, jueces y fiscales. Sin un cambio radical de gobierno y de política de seguridad y de cambios en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el INPE, no vamos a tener los resultados que queremos, que son los de devolverle tranquilidad a los barrios y a las calles del Perú. Yo quiero hacer una pregunta antes de venir con esos temas que me parecen fundamentales, además ya de propuestas en temas de seguridad ciudadana. Corríjame si me equivoco, ¿en su equipo en el 2002 trabajó Susana Villarán también? Susana Villarán fue defensora del policía, la primera defensora del policía, que fue una institución que creamos para tutelar los derechos de los derechos humanos de los policías. Y funcionó muy bien mientras estuvimos en el ministerio, y luego fue una institución que no ha desaparecido, pero que ha estado totalmente abandonada. Nosotros pensamos reactivarla, porque para nosotros es fundamental dignificar el trabajo policial y respetar los derechos de todos, especialmente los policías, que son los llamados, ¿no es cierto?, a aplicar la ley. Si a los policías no se les trata bien en su casa, es difícil que ellos puedan, respetar los derechos humanos de los ciudadanos, que es fundamental para devolver la seguridad a todos que estamos esperando. ¿Qué piensa Gino Costa de estas medidas que se están dando de los estados de emergencia, primero en el Callao, luego en Huaraz, en Ancash? Mira, son populares, ¿no? Pero nosotros creemos que lo fundamental ahí es la capacidad que tenga la policía de contar con un sistema de inteligencia que le permita identificar a los integrantes de las organizaciones criminales. Cuando hay violencia, la violencia no es gratuita. Hay una lógica detrás de la violencia y normalmente hay organizaciones criminales disputándose un negocio ilegal. Entonces, lo que te permite la inteligencia policial es identificar a quienes integran esas organizaciones criminales y a sus a los aliados y cómplices que tienen en las instituciones de la seguridad y la justicia, y eventualmente en el ámbito político. Entonces tú necesitas una capacidad de inteligencia, como te digo, para hacer ese trabajo y entonces meter presos a los responsables de las organizaciones criminales y sus cómplices. De esa manera... ¿No es una solución entre el estado de emergencia entonces? Yo creo que, lo principal, ¿no es cierto?, que está ocurriendo en el Callao hoy día es
la investigación y la inteligencia que se está haciendo en relación con las organizaciones criminales. Y ese es un trabajo que no necesariamente requiere un estado de emergencia. Lo podríamos estar haciendo y lo deberíamos estar haciendo en Trujillo, en Chiclayo, en Chimbote, en Huacho, en Barranca, en Cañete, en Pisco, como ha reclamado el gobernador regional de Lima Provincia, también quiere estado de emergencia. Lo que está diciendo es, oye, atiéndanme a mí, yo también necesito acá que ustedes traigan, ¿no es cierto?, policías y fiscales de unidades especializadas de inteligencia e investigación que puedan identificar esas organizaciones criminales y meter presos a sus integrantes y a sus cómplices. Claro, lo que va a terminar esto ya no es ser un estado de emergencia focalizado en algunos sectores del país, los más peligrosos, sino un estado de emergencia nacional. No todo el mundo va a querer estado de emergencia. Claro, lo que nosotros decimos es que hay que potenciar la capacidad de inteligencia y de investigación criminal que hoy tiene la policía, para poder atender simultáneamente, ¿no es cierto?, los desafíos que hay en todo el país, porque no solo hay problemas en el Callao, no solo hay problemas en Casma, ahora viene el gobernador regional de Lima y nos dice acá también, hay problemas en varias regiones del país y lo que tú tienes entonces es tener una capacidad para simultáneamente estar haciendo este trabajo de inteligencia, sobre todo para frenar el crimen violento. A ver, yo he escuchado algunas propuestas y siempre el público se pregunta cómo, ¿no? Por ejemplo, esta articulación de inteligencia necesita, sin ninguna duda, de algún tipo de infraestructura instrumental especializado para hacer inteligencia. Yo escuchaba el otro día a Gino Costa mencionar que se necesitan 800 comisarías, ¿no es cierto? Se ha mencionado en algún momento del incremento salarial de la policía. ¿De dónde? ¿Cómo? Bueno, mira, lo primero es, digamos, cambiar a la policía y el cambio empieza por identificar y deshacerte de las manzanas podridas, ¿no es cierto? Porque de nada te sirve tener más policías mejor capacitados y mejor equipados si tú no tienes gente honesta dentro de la policía combatiendo al crimen. Es una purga en la policía. O sea, tiene que haber una purga y tiene que haber mecanismos de control que funcionen de manera permanente, ¿no es cierto?, para ir permanentemente deshaciéndote de los malos elementos, y nosotros tenemos ahí un conjunto de planteamientos, si quieres podemos hablar de eso. En segundo lugar, nosotros señalamos que el otro cambio que requiere la policía es pasar de ser una policía a medio tiempo, ¿no es cierto?, que trabaja principalmente de guachimán y de portero para particulares, a ser una policía a tiempo completo que vigile y patrulla barrios, que vigile y patrulla calles y que, digamos, hace investigación para identificar y atrapar y meter preso a los criminales. Terminar el 24/24, que se supone termina en enero, ¿no? Bueno, pero lo que hay que hacer es, digamos, asegurarle una remuneración adecuada a los policías para que se puedan dedicar a tiempo completo a este trabajo y lo hagan de buena gana. Y el planteamiento ahí de PPK es acabar con el 24/24 y progresivamente durante su próximo gobierno, ¿no es cierto?, incorporar al básico las bonificaciones que se le han ido dando a la policía en los últimos años. Lo que también significa un presupuesto. Eso requiere un presupuesto y por eso es tan importante tener un presidente como PPK que nos asegure que contemos con una economía sana, que crezca, que genere empleos y oportunidades para todos, porque si la economía no vuelve a crecer y genera los recursos que requerimos, va a ser difícil que podamos hacer las inversiones que son necesarias hacer. Sí, pero el otro día, por ejemplo, estaba acá el jefe de AES con nosotros y nos decía, bueno, crear 3 millones de puestos de trabajo que ofrece PPK en 5 años es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que tan solo en el 2015 han habido 160.000 puestos menos. Entonces, por más que queramos hacer un crecimiento paulatino en los próximos años, va a ser bien complicado crear tantos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, pero la economía, digamos que no nos auspicia un crecimiento de 7-8% como podría haber sido en otro momento. No, 7-8% no, pero realistamente PPK sostiene que podemos crecer a 5%. Y si crecemos a 5% tenemos margen para hacer esto. Claro, si crecemos menos vamos a tener menos margen, pero igual va a haber margen. Hay muchas medidas además como la depuración de los malos elementos. Eso no te cuesta dinero, eso es decisión y voluntad política de enfrentar la corrupción. Para eso tienes que tener un presidente, ¿no es cierto?, comprometido con la lucha contra la corrupción y con una trayectoria limpia como la que tiene PPK. Pero esto va a significar retirar policías,
pero no solo retirar policías, sino sumar nuevos elementos policiales, porque no, digamos que no nos están sobrando en algunos sectores del país. No nos sobran, pero con los que tenemos actualmente, que son 123.000 policías, si los ponemos a trabajar a tiempo completo, como corresponde y como nos proponemos hacer nosotros resolviendo el 24/24, vamos a tener suficientes policías para vigilar y patrullar los barrios y las calles del Perú. Y para hacer investigación, para agarrar a las grandes organizaciones criminales y meter a sus integrantes presos. Eso es, digamos, eso es fundamental. Tenemos los recursos, si le sumas los serenos, además que son 25.000, si eso se organiza bien, tenemos suficiente. Ahora, hay que mantener, ¿no es cierto?, la capacidad de reposición, o sea, hay que seguir formando nuevos elementos y si necesitamos más, tendremos más. Y mejores escuelas. Pero no es que estamos muy lejos del número ideal de policías siempre y cuando los utilicemos ahí donde hay que utilizarlos, no trabajando para particulares de porteros y no haciendo trabajo administrativo en la propia policía. O sea, la cantidad de policías que hacen trabajo administrativo es muy elevado, no se justifica. Entonces hay que hacer una reingeniería dentro, por eso el cambio que hay que hacer en la policía es en varios frentes. Yo escuchaba hace unos instantes a Juan Carlos hablar con el ex decano del Colegio de Abogados sobre el tema de la ley de la fragancia. ¿Qué piensa Gino Costa y este equipo sobre esta ley de la fragancia que hasta el momento, de alguna manera, entre comillas, ha permitido dignificar un poco a la policía con estas personas que se acostumbran a golpear a policías, ¿no? Mira, los tribunales de flagrancia me parecen bien porque te permiten, digamos, si en efecto se ha cometido un delito a la vista de todo el mundo, ¿no es cierto?, y hay pruebas suficientes de que se ha ocurrido, tú tienes un tribunal al cual llevar a esa persona y con los testigos o con las pruebas visuales que hubiera, ¿no es cierto?, imponerle en un plazo muy corto una sanción. Y eso es bueno porque lo que, digamos, hace que la pena y que la justicia tengan un efecto preventivo es que la ley se aplique. ¿No es cierto? Si la ley no se aplica, por más alta que sea la pena, de nada te sirve la ley. La ley funciona como mecanismo preventivo frente al delito cuando quien puede, digamos, transgredir la ley sabe que el riesgo es alto de que lo agarren y que si lo agarran lo van a castigar. Entonces, yo creo que estos tribunales de flagrancia cumplen ese propósito y me parece muy bien y ojalá que tengamos la capacidad de extenderlos, ¿no es cierto?, y llevarlos por todo el territorio nacional para que si se comete un delito, este no quede impune. Ese es imprescindible. Ahora, también creo que en el caso, por ejemplo, en alguno de estos casos, las penas son desproporcionadas, ¿no? O sea, hay excesos de pena. Claro, digamos, una falta a un policía es grave y debe ser sancionada, pero lo que dice la ley ahora es entre 8 y 12 años. Sí, es cierto. Bueno, si tú eres un guaraquero, ¿no es cierto?, o eres una persona que agrede, digamos, físicamente y le hace daño a un policía, se explica una pena de 8 años. O de 6, como le han impuesto a esta señora, etcétera. Pero, digamos, en otros casos parece muy desproporcionado, ¿no? Una falta de respeto verbal, en fin. Podrían haber penas menores, creo yo. Creo que hay una desproporción. Hay que hacer alguna modificación en esa norma. Pero me parece bien la idea de que tengas tribunales a los cuales puedes llevar, ¿no es cierto?, a una persona que ha cometido delito flagrante inmediatamente. Para evitar, ¿no es cierto?, que la gente diga, no, entonces como es muy complicado que se castigue a una persona, nosotros vamos a hacer justicia en mano propia. ¿Cómo es esto de la creación de nuevas comisarías? Sobre todo teniendo en cuenta, y es una realidad que conoce ampliamente Gino Costa, porque es ministro del Interior, ¿cómo pensamos en crear más comisarías si las que tenemos, muchas de ellas por lo menos, no tienen las condiciones apropiadas? Mira, el planteamiento de PPK es el siguiente. Nosotros tenemos 1.500 comisarías redondeando, ¿no? 1.490 y tantas, 1.500 redondeando. Y esas comisarías presentan serios problemas de equipamiento, de infraestructura y de conectividad. Por ejemplo, en conectividad, la mayoría de ellos no tienen acceso a internet, no tienen acceso a las bases de datos más importantes con que trabaja la policía. Entonces, eso no se condice, pues estamos en el siglo XXI, nosotros tenemos necesidad de comisarías que estén, digamos, totalmente conectadas y que funcionen, ¿no es cierto?, con la tecnología más avanzada. Y eso es posible hacerlo, ¿ok? Entonces, la primera propuesta de PPK es vamos a resolver el déficit en infraestructura, equipamiento y conectividad de las comisarías. Pero él además quiere, con buenas razones, ¿no es cierto?, tener por lo menos una comisaría en cada distrito del país. Son 1.850 distritos, ¿no? Y hay 800 distritos que no tienen comisaría. Entonces, nosotros no sabemos si en un solo gobierno se puede
digamos, estamos haciendo números, pero por lo menos quisiéramos, primero, resolver el problema del déficit de las comisarías existentes y luego empezar, digamos, con un plan de construcción de comisarías en los distritos que más la necesitan, de estos 800 distritos, iniciar, y si no podemos terminar, y el próximo gobierno podría concluir eso. Eso permitiría, ¿no es cierto?, asegurar la presencia de la policía en todo el territorio nacional. Y eso es muy importante porque la policía lo que garantiza es la aplicación de la ley. Y nosotros queremos vivir en un Estado de Derecho donde las leyes se cumplen y se aplican adecuadamente. Para que eso ocurra, no solo hay que cambiar la policía, sino también tiene que cambiar el Poder Judicial, es decir, jueces y fiscales. Y hay que tener dinero, porque hay que hacer más infraestructura en comisaría, más vehículos, seguramente más armamento y policías nuevos para estos. Poco a poco con los recursos que vas teniendo. Pero curiosamente, José, hoy día tú tienes, digamos, más recursos de los que puedes utilizar. Es decir, la policía todos los años llega a fin de año y devuelve la plata que le ha dado el mes. No porque no la necesite, sino porque no tiene la capacidad de gastarla. Entonces, el otro cambio que estamos proponiendo nosotros es el cambio en la gestión, para que el Ministerio del Interior y la policía tengan la capacidad de gastar los recursos, gastarlos bien, ¿no es cierto?, y gastarlos rápido. ¿Usted devolvió dinero en su gestión? Nosotros no devolvimos porque había muy poquito dinero. Estábamos a principios de la década pasada, estábamos saliendo de la revolución 2002, de las que nos sacó PPK precisamente. Entonces, cuando nosotros decimos PPK va a volver a hacer crecer la economía, es porque ya lo hemos visto hacerlo. Él tiene experiencia en eso. Tenemos una falla también clara en temas de seguridad ciudadana aquí en el país, y es que los delincuentes más ranqueados terminan siendo capturados, por lo menos en los últimos, fuera, ¿no es cierto? No solamente los delincuentes más ranqueados, sino aquellos por casos graves tipo corrupción, ¿no? Uno en Bolivia, el otro en Colombia, ahora este señor Oropesa. Ahora dice que Caracol está también fuera. Caracol está fuera del país, ya lo confirmaron. Entonces, todos se nos van. ¿Qué está pasando con la seguridad en nuestras fronteras? No están bien protegidas, y la capacidad de la policía, que es buena, ¿no es cierto?, porque a pesar de todo, ahí va golpeando, ¿no? Lo que tenemos es, como digo, potenciar esa capacidad. Y si la potenciamos, yo creo que tendríamos las posibilidades de anticiparnos. Y esa anticipación, por ejemplo, incluiría impedir que se nos vayan, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos para fortalecer nuestras fronteras? Bueno, yo creo que sobre todo fortalecer los controles que hay en las fronteras, pero principalmente fortalecer nuestro sistema de inteligencia policial. Te repito, ese es, digamos, eso es lo clave, ¿no es cierto? Eso es lo clave. Que tengamos la capacidad de identificar a esas organizaciones criminales y actuar, anticiparnos, ¿no es cierto?, a su actuación. Y eso pasa, te repito, por tener más agentes de inteligencia y más detectives. ¿Crear nuevas unidades especiales? Digamos, potenciar las que tienes, ¿no? Potenciar las que tienes, y dos, tener, digamos, darle a esas unidades las herramientas que hoy no tienen. Por ejemplo, la capacidad de escuchas legales es limitada. Entonces, nosotros planteamos que los equipos de interceptación telefónica que se compraron para la DINI el año 2012 pasen a manos de la policía, porque con esos equipos tú puedes hacer 3.000, digamos, interceptaciones telefónicas simultáneas. Actualmente la policía tiene capacidad para hacer 300 con el equipo de Constelación. Lo que no se explica es que el gobierno, teniendo esos equipos, dice que sin utilizar o utilizándolo, no lo ponga al servicio de la lucha contra el crimen violento y organizado. Esa es una prioridad. Esperamos que el gobierno lo haga. Exigimos que las autoridades lo hagan de inmediato, porque mientras más nos demoremos, peor para todos. Pero si no lo hace este gobierno, será una de las primeras medidas que adoptemos nosotros. Lo invito a ponerse los audífonos para recibir algunas llamadas del público, por supuesto. Acá en Radio Exitosa siempre escuchamos la voz del público. Hola, buenos días, bienvenidos a Radio Exitosa. Sí, señor, buenos días. ¿Cómo está, señor? ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Llamo de la Victoria, Manuel. A ver, Manuel, lo escuchamos. Mire, yo le pregunto al señor Gino Costa si él ha sido ex ministro del Interior. Y mire, yo le pregunto si él conoce la comisaría de Piedralisa y a dónde está situada la comisaría de Piedralisa. Como ministro, por lo menos, eso su obligación, y como autoridad es ver en qué condiciones opera la policía. Sí, que la policía tiene buenos equipos, la comisaría está adecuada como para que habiten los policías. Yo le pregunto eso. Miren, es una persona que ya gobernó y en su momento debió hacerlo y no lo hizo. La comisaría de Piedralisa data, creo, algo más de los 70, y él ya fue ministro, y no, yo le quisiera que me responda si él conoce la comisaría de Piedralisa.
Muy bien, vamos a ir antes de esa respuesta. Gracias por su llamada telefónica. Tenemos, permítanme, don Gino Costa, información en vivo con Fiorella Cruz de Keiko Fujimori. Fiorella, adelante, buenos días. A las 6, ¿qué tal usted? ¿Cómo está? Esas unidades, las herramientas que hoy no tienen. Por ejemplo, la capacidad de escuchas legales es limitada. Entonces, nosotros planteamos que los equipos de interceptación telefónica que se compraron para la DINI el año 2012 pasen a manos de la policía, porque con esos equipos tú puedes hacer 3.000, digamos, interceptaciones telefónicas simultáneas. Actualmente la policía tiene capacidad para hacer 300 con el equipo de Constelación. Lo que no se explica es que el gobierno, teniendo esos equipos, dice que sin utilizar o utilizándolo, no lo ponga al servicio de la lucha contra el crimen violento y organizado. Esa es una prioridad. Esperamos que el gobierno lo haga. Exigimos que las autoridades lo hagan de inmediato, porque mientras más nos demoremos, peor para todos. Pero si no lo hace este gobierno, será una de las primeras medidas que adoptemos nosotros. Lo invito a ponerse los audífonos para recibir algunas llamadas del público, por supuesto. Acá en Radio Exitosa siempre escuchamos la voz del público. Hola, buenos días, bienvenidos a Radio Exitosa. Sí, señor, buenos días. ¿Cómo está, señor? ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Llamo de la Victoria, Manuel. A ver, Manuel, lo escuchamos. Mire, yo le pregunto al señor Gino Costa si él ha sido ex ministro del Interior. Y mire, yo le pregunto si él conoce la comisaría de Peralisa y a dónde está situada la comisaría de Peralisa. Como ministro, por lo menos, eso su obligación, y como autoridad es ver en qué condiciones opera la policía. Sí, que la policía tiene buenos equipos, la comisaría está adecuada como para que habiten los policías. Yo le pregunto eso. Miren, es una persona que ya gobernó y en su momento debió hacerlo y no lo hizo. La comisaría de Peralisa data, creo, algo más de los 70 y él ya fue ministro y no. Yo le quisiera que me responda si él conoce la comisaría de Peralisa. Muy bien, vamos a ir antes de esa respuesta. Gracias por su llamada telefónica. Tenemos, permítanme, don Gino Costa, información en vivo con Fiorella Cruz de Keiko Fujimori. Fiorella, adelante, buenos días. A las 6, ¿qué tal usted? ¿Cómo está? Contigo. Muy bien, muchas gracias por esa información en vivo. Bueno, ahí está. Hablaban de la evaluación en Fuerza Popular, se armó todo un toletorio al interior, pero ya se resolvió. 18 de los congresistas que actualmente tienen sus escaños no irían a la reelección. Los nombres sí sorprenden, pues, ¿no? Alejandro Aguinaga, quien fue inclusive ministro de Salud en la época de Fujimori, Luisa María Cuculiza, tantos años en Fuerza Popular y el Fujimorismo, ha sido inclusive ministra también, al igual que Marta Chávez. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con don Gino Costa para que resuelva las preguntas de nuestro público, y tenemos mucho más que analizar sobre este tema. Ya venimos. Muy bien, señores, regresamos entonces con Radio Exitosa 95.5 de la FM. Estamos con el exministro Gino Costa, que está con nosotros para responder las preguntas del público. Un instante les pedimos, por favor, porque estamos conectados ya con la congresista Luisa. Muy amable. Gracias a usted, señor. Muy bien, dolida, ha quedado la parlamentaria Luisa María Cuculiza, ¿no? Inclusive le ha hecho sentir esto a Keiko Fujimori, pero lo está asumiendo, ¿no? Está dolida, pero lo está asumiendo. Ella dice que ya está, caballero nomás, hay que seguir para adelante. Don Gino Costa, a ver, antes de la respuesta, ¿qué piensa usted? ¿Cómo le cae esta noticia de Fuerza Popular? me parece que se consolida una fractura importante en el fujimorismo, ¿no? Vamos a ver qué consecuencias tiene y cómo esto repercute en la campaña. Los albertistas. Pero me parece que es, digamos, hacer pública estas diferencias internas en medio de la campaña, creo que le pueden hacer daño y complicar las cosas a la candidata fujimorista. Ahí los albertistas que al parecer estarían con Kenji Fujimori y los keikistas, ¿no? De Keiko, que serían la nueva Claro, lista, y con Marta Chávez y con María Luisa Cuculiza y con Aguinaga, es decir, los históricos, ¿no? Y por otro lado Keiko. Complicado, una fractura de esta naturaleza, además pública, en medio de la campaña. Vamos a ver cómo reacciona Aguinaga, cómo reacciona Marta Chávez. No ahora, sino en las próximas semanas y meses, ¿no? Recuerda que las elecciones son casi a 3 meses y medio de acá. Sí, pues sería interesante poder saber cuáles son sus reacciones. La hace ciertamente vulnerable a la candidata fujimorista. Es cierto. A ver, don Gino Costa, ¿usted conoce la comisaría de Puente Piedra? Preguntaba el televidente. La comisaría Piedralisa. Oh, perdón, de Piedralisa, ¿no? de Piedralisa. Mira, yo creo que es
una de las comisarías de San Juan de Lurigancho, pero la verdad que no estoy seguro. Pero usted ha sido ministro del Interior. Pero yo no puedo conocer las 1.500 comisarías. Pero Ahora, y el contacto con la policía, me imagino yo que había sido cercana. Sin duda, pero para serte honesto, yo creo que es una de las comisarías de San Juan de Lurigancho, pero no estoy seguro. Prefiero no correrme el riesgo, y reconocer que yo no conozco pues todas las comisarías, no tengo por qué. Ahora, yo he visitado muchas comisarías, conozco la problemática de la comisaría. Digamos, desde Ciudad Nuestra, que es el centro de estudios que yo he dirigido los últimos años, nosotros hemos organizado como parte de una jornada global de visitas a comisarías. Hemos organizado durante 3 años consecutivos visitas a comisarías aquí en Lima Metropolitana, con varias organizaciones de sociedad civil, involucrando a los vecinos, ¿no es cierto?, para hacer precisamente un diagnóstico de cómo están las comisarías y si cumplen o no con los estándares internacionales mínimos en la materia. Y la conclusión ha sido que estamos muy lejos, ¿no es cierto?, que las comisarías dejan mucho que desear. Yo además he estudiado en profundidad los informes de la Defensoría del Pueblo sobre las comisarías que se comenzaron a hacer el año 2008 hasta el 2010. Y en adelante he seguido los 3 censos anuales de comisaría que ha hecho el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y entonces tengo un conocimiento, ¿no es cierto?, con datos muy sólidos de la realidad de las comisarías y lo que es necesario hacer para cambiarlas. Si queremos cambiar la policía, hay que cambiar las comisarías, porque las comisarías son el punto de encuentro entre la policía y la ciudadanía. Si las comisarías dejan mucho que desear, el servicio que la policía puede brindarle al ciudadano y a la ciudadana es muy deficiente, que es lo que ocurre hoy día. Y por eso, digamos, una medida fundamental de cambio institucional pasa por mejorar esas condiciones de las comisarías en el país. Don Gino Costa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay que ir por el distrito de Bajo el Puente para llegar a Piedralisa. Vamos para el RIMA, que ahí encontramos. Ahí estamos, está cerca entonces. Encontramos la comisaría de Piedralisa. Está cerca. Gracias por si me permites entonces terminar con el mensaje de PPK, es barrios seguros y calles seguras, para lo cual tenemos que cambiar la policía y tenemos que cambiar la justicia, jueces y fiscales nuevos, probos, que puedan, digamos, completar el trabajo de la policía. De nada nos sirve tener una buena policía que detiene a los delincuentes y los delincuentes después se arreglan con el fiscal o con el juez. O sea, Poder Judicial limpio también, Fiscalía limpia y Policía, por supuesto, refundada como propone PPK. Muy bien, don Gino Costa, muchas gracias por haber estado con nosotros en Radio José. Exitosa. Encantado, muchas gracias. Igualmente, hablando un poco de este tema de seguridad ciudadana, nosotros seguiremos analizando el tema de lo que está pasando con Fuerza Popular y esta desarticulación probable, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Va a estar con nosotros también Alfredo Lozada, Fuerza Popular y esta desarticulación probable, ¿no? Vamos a ver qué pasa en los próximos días. En los próximos días.